Bueno, muy bien, vamos a resolver este ejercicio de hidrostática. Para eso vamos a hacer un paso para atrás y vamos a entender qué tipos de ejercicios nos podemos encontrar. Para empezar, lo que tiene que ver es qué contiene el recipiente. En el recipiente puede haber solo líquidos, solo gases o líquidos y gases. No quiero decir mezcla porque no se mezclan. Principalmente es una de las características de lo que nos vamos a encontrar. No están mezclados, sino que están uno a continuación del otro, ¿sí? Solo gases, no vamos a mentir, no vimos. Ahí sí los gases se mezclan, todos los gases se mezclan y terminan teniendo una única presión en donde hay presiones parciales. Otro tema, no nos metemos, ¿está bien? Entonces, solo gases no vamos a tener. Sí podemos tener solo líquidos o líquidos y gases. Y después también tenemos que ver el tema de la forma del recipiente. Podemos tener recipientes abiertos a la atmósfera con cualquier forma, ¿está bien? Pero que están abiertos a la atmósfera y que tenga como una única columna de fluidos, ¿está bien? Serían este tipo de ejemplos. Después podemos tener recipientes en U o con varias asas abiertos ambos lados a la atmósfera. Este sería el más simple. Sería otro que tiene varias asas. Puedo tener un fluido acá, otro fluido acá, otro acá, otro acá, pero tanto acá como acá estoy abierto a la atmósfera. Este es con tubos en U o varias asas cerrados ambos lados a la atmósfera. Fíjense que es el ejemplo de este ejercicio. También podría ser este tipo de ejercicio. Y por último, recipientes con tubos en U o varias asas con un lado abierto a la atmósfera y el otro cerrado, que es este tipo de ejemplo. Ahora sí, vamos a resolver el ejemplo que nos toca. Como podemos ver en este ejemplo, nos están dando las densidades de los tres fluidos, que los tres son líquidos, y nos piden la diferencia de presión entre el punto A y B. Además, en el gráfico nos muestran diferentes medidas. Estas medidas me van a permitir a mí conocer o no todas las medidas que necesito. Vamos a ir de a poquito viendo qué es lo que necesito. Lo primero que vamos a hacer es marcar los puntos de interés. Hay dos que vienen marcados, el punto A y el punto B, que son básicamente los que yo necesito, vienen marcados, ¿sí? Vamos a ver puntos a la misma profundidad, o está bien, o al mismo nivel que A. Bien, es este de acá. Lo voy a llamar A' como para no mezclar mucho. Entiendo que están los dos a la misma profundidad. Entonces, la presión de A va a ser igual a la presión de A'. Lo mismo voy a hacer con B. Tengo ese B ahí y, lo voy a poner en violeta, y tengo este de acá, B', que está en el mismo nivel. Entonces tengo que la presión en B va a ser igual a la presión en B'. Bien, ya tengo esos dos puntos de interés. ¿Cuáles eran otros puntos de interés? Las interfaces. Bueno, fijémonos. Acá tenemos una interfase, vamos a ponerla en un amarillo para que se vea mejor. Acá tengo una interfase que voy a llamar C, el punto C. ¿Está bien? ¿Puedo marcar un mismo nivel en el mismo fluido que C? Sí, fíjense que el punto C está tanto en el aceite como en el mercurio. En el aceite no puedo marcar otro punto al mismo nivel, pero fíjense que en el mercurio sí. ¿Está bien? A este punto lo puedo llamar C' o lo puedo llamar D. Vamos a llamarlo D. ¿Está bien? Porque por ahí no es tan notorio que es el mismo punto, pero fíjense que estoy en el mismo fluido. Nunca me fui del mercurio. Después tengo acá otra interfase que la voy a llamar E. ¿Puedo marcar un punto al mismo nivel que E? No, fíjense que no tengo ningún lado. Bien, entonces tengo A', C, D, E, B' y B. Los otros que puedo decir que tienen la misma presión son C y D. La presión en C va a ser igual a la presión en D, ya que están ambos en el mismo fluido, están los dos en el mercurio y están los dos a la misma profundidad. Por lo tanto, el principio fundamental de la hidrostática me dicen que van a tener la misma presión.
Entonces ahora empezamos a aplicar el principio fundamental de la aerostática, pero para diferencias entre puntos. Y fíjense que finalmente lo que a mí me están pidiendo es la diferencia entre dos puntos. Lo que tener en cuenta para poder aplicar el principio fundamental de la aerostática es que los dos puntos estén en el mismo fluido. Entonces vamos a empezar a aplicar entre A o A', que es lo mismo, y C. ¿Estos dos están en el mismo fluido? Sí, están en aceite, porque acuérdense que los puntos de interfase están en ese punto pertenece tanto al fluido superior como al fluido inferior. Entonces, el punto C pertenece tanto al mercurio como al aceite. ¿Está en el aceite? Sí. A'. ¿Está en el aceite? Sí. ¿Puedo aplicar el principio fundamental de la aerostática que dice que la diferencia entre dos puntos es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia de altura? Sí, este es el más profundo, el menos profundo. Entonces voy a aplicar entre A', que dijimos que era igual a A, y C. ¿Quién está a mayor profundidad? ¿O A o C? Por supuesto podemos ver que C está a mayor profundidad, por lo tanto va a tener mayor presión, por lo que voy a plantear PC menos PdA. ¿Y cuál es el fluido en el que están inmersos? El aceite, por lo tanto voy a tener la densidad del aceite. La gravedad va a ser la misma y esto va a ser, la diferencia va a ser la altura de C, perdón, la profundidad de C menos la profundidad de A. Que básicamente, si vamos al dibujo, es esto de acá. ¿Lo tenemos como dato literal? No, tenemos que analizar el gráfico. Un poquito que podamos ver mejor el gráfico y fijarnos. Fíjense, de acá a acá tengo 900 milímetros. 900 milímetros no es ni más ni menos que lo mismo que 90 centímetros, no es ni más ni menos que lo mismo que 0,9 metros. ¿Sí? De acá a acá tengo 90 centímetros. De acá a acá tengo 150 milímetros, que son lo mismo que 15 centímetros. De acá a acá tengo 150 centímetros, que es lo mismo que 15 centímetros. No sé si dije 150 centímetros o milímetros. Esto significa que todo esto de acá son 300 milímetros, que es lo mismo que 30, falta una M, 30 centímetros. O sea, que 90 menos 30, ¿cuánto me queda acá? 90 menos 30, acá me queda 60 centímetros. Si tengo 60 centímetros acá, tengo 60 centímetros acá. ¿Ven cómo a veces es simplemente analizar un poquito el gráfico? Acá tengo 60 centímetros. ¿Qué es la diferencia entre A y C? Lo puse más prolijo, 60 centímetros son 0,6 metros. Entonces la diferencia entre C y A va a ser la densidad, bueno, la cuenta que me da 5160 pascales. Ahora recordamos que C y D es lo mismo. Ahora vamos a plantear la diferencia entre D y E, que están en el mismo fluido, que es mercurio. ¿Cuál está más profundo? ¿E o D? D está más profundo, por lo tanto D va a tener mayor presión. Voy a calcular presión de D menos presión de E y voy a aplicar el principio fundamental de la aerostática y me va a quedar, bueno, me va a quedar la densidad del mercurio por la gravedad por la diferencia de altura entre D y E. Fijémonos, acá tengo los 60 centímetros que había calculado más 15 centímetros más, porque recordemos que 150 milímetros son 15 centímetros. Eso significa que toda esta diferencia de acá son 75 centímetros o 0,75 metros. Por lo tanto, esto es por 0,75 metros. Calculando esto me queda 102.000 pascales. ¡Wow! Pero fíjense, no es ilógico que sea tanto más porque si bien la diferencia de altura, de profundidad, perdón, no es mucha, sí es mucha la diferencia de la densidad.
13.000 versus 860, más de 13.000 versus 800. Es mucha la diferencia de densidades, por lo tanto es de esperar que sea muchísima más la presión, la diferencia de presión. Fíjense algo, yo podría seguir, pero miren, voy a ir ordenando un poquito. En lugar de poner P de D, la presión de D menos la presión de E, ya puedo escribir la presión de C, porque se acuerdan que la presión de D y la de C es la misma, presión de C menos presión de E, así no sigo sumando tantas incógnitas. Así, miren, acá sé que P de C, la presión de C menos la presión de A es 5.160 pascales. La presión de C menos la presión de E es 102.000 pascales. Ahora vamos a el último punto. E y B'. ¿E y B' están en el mismo fluido? Sí, los dos están en agua. ¿Puedo aplicar el principio fundamental de la hidroestática? Sí. Habíamos dicho que B' y B era lo mismo, así que lo voy a aplicar con B directamente. ¿Ok? Entonces voy a aplicar el principio fundamental de la hidroestática entre B y E. ¿Cuál está más profundo? ¿B o E? Claramente E está más profundo, entonces voy a plantear la presión de E menos la presión de B. Hago una aclaración. ¿Qué pasa si me confundo y lo planteo al revés? No pasa nada. Me va a dar un número negativo, nada más. Entonces, la diferencia de presión entre E y B va a ser la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de profundidad entre B y E. Y nos fijamos, B' era lo mismo. ¿Cuál es esta diferencia? 150 milímetros. 150 milímetros, que es lo mismo que 15 centímetros, que es lo mismo que 0,15 metros. Aplico, pongo los valores y resuelvo. Esto me da 1.500 pascales. Entonces, vamos a ordenar qué es lo que sé hasta ahora. Sé. Yo sé que la diferencia entre C y A vale tanto, entre C y E vale tanto, y entre E y B vale tanto. Es como que puedo armar un caminito para, a partir de esto, plantear A menos P de B. ¿Está bien? Entonces, no les voy a mentir, acá los caminos matemáticos son más de uno. Las herramientas que uno puede elegir o cómo resolver no es uno solo, hay varias. Podría empezar, no sé, por un lado, por el otro. No hay un único camino. Sí va a ser único el camino que yo elija, que vos elijas, que cada una de nosotros elija. Y seguramente más de uno coincida. ¿Está bien? Entonces, yo acá pongo un punto. Yo les voy a mostrar cuál es la herramienta que yo busco. Lo que yo voy a tratar de hacer es despejar la presión de A en una ecuación, que es la única ecuación que me va a permitir, va a ser en esta. Voy a tratar de despejar la presión de B y me voy a dar cuenta que la presión de E me va a complicar, entonces que también la voy a tener que despejar. ¿Está bien? Ese es un poquito el camino que voy a hacer. Otras podrán decir, no, yo voy a despejar P de B. Menos P de B, por ejemplo. Entonces, hay diferentes caminos, cada uno el suyo. Yo les muestro el mío. Despejé la presión de A y la presión de B y me doy cuenta que en uno me queda la presión de C y en el otro la presión de E. Y tengo una relación entre estas dos en esta. Entonces, de una de estas dos despejo PC o PE y la reemplazo. Yo decido despejar presión de C. Y me queda así. Fíjense que me había comido un 0 cuando copié esta diferencia que puse, acá lo agregué. Igual voy a tratar de marcarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es de estas dos, voy a reemplazar el PC por todo esto. Me queda que 102.000 pascales más la presión de E menos el 5.160 pascales es igual a la presión de A. Eso significa que la presión de A, hice esta cuenta, son 96.840 pascales más la presión de E. Ahora voy a copiar lo otro que me queda. Desde donde partí y fui reemplazando y llego a estas dos ecuaciones. Y fíjense, acá la presión de E está sumando y acá también. Pero yo tengo que restar estas dos ecuaciones. Y cuando resto estas dos ecuaciones, me va a quedar la presión de E menos la presión de E. Y ahora voy a hacer esa cuenta. Voy a plantear esa resta, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Esto acá menos esto de acá. Fíjense que como tengo dos términos, el menos afecta a todo.
Voy a sacar estos paréntesis. Voy a subir un poquito la hoja. Este me queda menos, este me queda más. Fíjense cómo se transformó. Y acá, fantásticamente, la presión de E se suma y se resta, por tanto la puedo cancelar. Y me queda que la diferencia de la presión de A y B es 96.840 más 1.500. Respuesta final del ejercicio, 1.340 pascales. Ejercicio completo. Tuvimos un ejercicio donde nos dieron todas las densidades y nos dieron algunas marcas de profundidades. Lo primero que hicimos fuimos primero entender qué es lo que nos estaban preguntando, que era la diferencia entre estos dos puntos. Estos dos puntos los marcamos al mismo nivel para entender que este B y este B' eran lo mismo, entonces yo podía ir como derecho hacia abajo y tal vez no en esta diagonal que me iba a complicar más darme cuenta cuál era la profundidad. Entonces marqué los dos puntos iniciales que me pedían. Marqué las interfaces, después traté de marcar a partir de las interfaces al mismo nivel y me di cuenta que solo podía marcar esta, ¿está bien? Esta única al mismo nivel. Entonces me fijé los puntos que tenían las mismas presiones. Después empecé a aplicar el principio fundamental de la aerostática para calcular en un mismo fluido las diferencias de presión. ¿Está bien? Y después, a partir de ahí fui calculando algunas diferencias de presión y a partir de las diferencias de presión encontré la diferencia que estaba buscando. ¿Sí? Fíjense que para poder conocer las diferencias de profundidades tuve que analizar las diferencias de profundidad de las marcas que me daban porque algunos no me los daban directo. Este de acá, la diferencia entre D y E de profundidad no me la dieron directo. La diferencia entre A y C no me la dieron directo. Entonces tuve que ir analizando. Me dieron directo a este en 900 que nunca lo necesité como tal. Me sirvió para verlo en contexto. Y ese analizar diferentes puntos de profundidad es un poquito también lo que voy haciendo acá. Bueno, yo no sabía la diferencia entre B y C, pero me dieron las herramientas para calcular la diferencia entre C y A, entre C y E, entre E y B, y ahí pude ir de a poquito desmenuzando y encontrar la diferencia entre A y B. Y ahí termina el ejercicio.